Amigos de Sabiduría Popular, esta vez vamos a hablar del cambio climático. Nada más importante porque esto es la estabilidad de la atmósfera del planeta o sucumbimos. Vamos a hablar de los compromisos del país. ¿Los está cumpliendo? ¿Está cumpliendo con la transición energética? ¿Está cumpliendo con las reducciones de las emisiones? Pero también vamos a hablar de la justicia que no sabe condenar a los que saquean por miles y miles de millones. No te lo pierdas aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Hoy en Sabiduría Popular ponemos sobre la mesa un tema crucial: ¿qué hacemos frente al cambio climático? Para este debate contamos con Enrique de León, profesor y activista social, voz principal del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, con más de 3 décadas defendiendo la justicia ambiental y social. Nos acompaña también el doctor Cecilio Delfín Díaz Carela, biólogo e investigador con una amplia trayectoria en ciencias marinas, ecología y gestión ambiental, aportando la visión científica y académica para comprender esta crisis. Y sumamos al diálogo a Luis Carvajal Núñez, biólogo, investigador y poeta, reconocido por integrar ciencia, cultura y compromiso ambiental, llevando la reflexión más allá de lo técnico hacia lo humano y lo social. Además, en nuestro tema cultural, reflexionaremos sobre la justicia y su papel en la sociedad. En el personaje del día, recordamos al gran Gabriel García Márquez, genio de la literatura universal. Y en Por si te interesa, conoceremos la historia y el impacto de los antibióticos en la salud global, porque el futuro del planeta nos concierne a todos. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Amigos de Sabiduría Popular, hoy tenemos un comentario que no puede ser más importante porque es trascendente, porque es como una profilaxis social y me refiero a una sana, oportuna, veraz administración de justicia. Se está viendo que siendo República Dominicana una de las naciones que ocupa los lugares de mayor nivel de corrupción en todas las mediciones, los gobiernos plagados de actos de corrupción, costando aquí un mismo equipo, un mismo tren, un mismo vagón, una misma planta eléctrica, 2 y 3 veces lo que cuesta en otras naciones, con desfalcos a pleno sol. En República Dominicana a esta fecha, muerto ajusticiado Trujillo en 1961, en República Dominicana a esta fecha no hay condiciones para que los tribunales juzguen en toda su gravedad y en toda su criminalidad a los que saquean el interés público, el tesoro público, las arcas públicas, el erario. Hay rapidez y contundencia y rigor para condenar al que se roba un pollo, al que roba bagatelas, posiblemente para subsistir. Pero hay delaciones premiadas, negociaciones y de todo para que los que desfalcan la riqueza pública, el interés nacional, sean protegidos por lo que salen y entran. Y este último resultado, donde fiscales y jueces no son capaces de presentar acusaciones con documentos probatorios, ni los jueces son capaces de valorar y de estudiar su contenido, y todo termina Odebrecht, todo termina. El de Odebrecht fue la vergüenza pública nacional por excelencia, donde apareció quien sobornó
porque lo dijo la propia Odebrecht, pero no apareció un solo sobornado. Ahora se condena 7 años casi cumplidos, 500 millones y eso se va a apelar y de seguro que en apelación todo esto se disuelve. La pregunta es, una sociedad incapaz de dirimir sus actos delincuenciales, sus crímenes, que le muestra al pueblo que solo es capaz de castigar al que vive sufriendo el castigo por haber nacido pobre, por haber nacido sin pertenecer a clases prestantes, una nación en que solo castiga al infeliz, al que no tiene voz, al impedido de recursos. Esa es una democracia que puede entusiasmar a la mayoría del país, o es una democracia que se va erosionando hasta que estalle en algún momento determinado. Porque ¿cómo puede ser posible que los tribunales de República Dominicana desde el 1961, que se creía que todo era culpa del tirano, y era un tirano, no encuentren para castigar, para dar un ejemplo de sentencia a los que han vivido saqueando este país a mansalva? Lo dejamos como cuestionamiento. Si usted tiene la sensibilidad y la fineza de visión para darse cuenta lo peligroso que es para una sociedad no tener capacidad de aplicar las leyes porque esa sociedad está secuestrada por clases y grupos gobernantes, si usted es capaz de darse cuenta, junto a nosotros, lamentemos estas sentencias. Muchas gracias, amigo. Cuatro cosas que no sabías de Gabriel García Márquez, maestro del realismo mágico. ¿Sabías que Gabo es uno de los 6 escritores latinos que recibió el Premio Nobel de Literatura? Gabriel García Márquez es el autor más traducido del siglo XXI. Empezó a estudiar para abogado y luego se cambió a periodismo. Tuvo 3 hijos, 2 varones, Rodrigo, Gonzalo e Indira, hija fuera de su matrimonio. El día 6 de marzo de 1924, cuando hubiese cumplido 97 años Gabo, se presentó su libro póstumo En agosto nos vemos. La imagen de Gabo está en el billete de 50,000 pesos colombianos. Gabriel García Márquez fue espiado por el FBI durante más de 20 años. Se considera el mayor autor del realismo mágico en la literatura. La obra más relevante de Gabo, 100 años de soledad, ha sido traducida cientos de veces y en más de 40 idiomas. Cuatro cosas que no sabías de. Hoy, en Sabiduría Popular, nos acompañan 3 voces autorizadas para analizar los desafíos del cambio climático en nuestro país y en el mundo. Enrique de León, profesor y activista social, referente en la lucha por la justicia ambiental desde el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. El doctor Cecilio Delfín Díaz Carela, biólogo e investigador, con una sólida trayectoria en ciencias marinas, ecología y gestión ambiental, aportando la mirada científica al debate. Y Luis Carvajal Núñez, biólogo, investigador y poeta, reconocido por su compromiso en integrar ciencia, cultura y sociedad en la defensa del medio ambiente. Con ellos profundizaremos en el tema: ¿qué hacemos frente al cambio climático? Saludos, amigos de Sabiduría Popular. Hoy es un día especial porque dedicarle tiempo a la atmósfera, dedicarle tiempo a la nave, a la única nave espacial en que vamos en este viaje, de corta duración para nosotros, pero de eternidad para el cosmos. La gente a veces no le gusta que uno le recuerde algunas incongruencias culturales fundamentales que se mantienen calladas, a veces adrede. Porque ¿cuál es esa incongruencia fundamental? Bueno, que el cosmos se ha medido y se ha determinado que tiene 13.800 millones de años.
Pero la Tierra solo tiene 4.452 millones de años. ¿Por qué? Porque el cosmos existía, y si es cierto que la más y mejor establecida teoría sobre el origen del cosmos fuera el Big Bang, pues entonces es cierto que tenemos, y hay métodos para poder determinar estas cosas, científicos que no están en el conocimiento de sentido común, pero que existen y son confiables. 13.800 millones de años. Pero la Tierra solo tiene 4.452 millones. ¿Por qué? Porque las estrellas en el cosmos siguen apareciendo y desapareciendo, estallan, se agotan y se nacen otras. Entonces, la estrella, esa que llamamos Sol, y su sistema planetario, nació 9.800 millones de años después que existía el cosmos. Entonces, si hay este libro del Génesis que describe cómo se creó la Tierra, entonces habría que pensar que la Tierra se creó de manera aparte al cosmos, lo cual resulta casi imposible. Además, en el nacimiento de estrellas o de planetas, en estas conmociones planetarias, tiene que existir millones y millones de grados centígrados. Entonces, quien describa que la Tierra se formó como si fuera el nacimiento de una flor en primavera, ahí hay una contradicción, ahí hay una incongruencia, que usted por el poder de su fe, ocúltelo, olvídelo, porque usted puede creer en lo que quiera, pero la ciencia está obligada a seguir en su trajín de buscar la eternidad de la energía, el porqué de las cosas, y buscando en todas estas cosas es que nos hemos dado cuenta que el planeta no anda muy bien, que la atmósfera del planeta no es estable, que hay factores que la amenazan. Entonces, los seres humanos, que somos los que nos atribuimos ser los inteligentes en la biodiversidad, bueno, lo primero es que tenemos que aceptar, y yo lo acepté. Yo acepté que yo soy casi nadie dentro de la biodiversidad, pero algunos pretenden que son los dueños del planeta y de la biodiversidad también. No sé si Luis Carvajal se cree que también él es parte de esa simple biodiversidad. Y tú, Carela, y Enrique. Y cuando nos sintamos que somos parte de la biodiversidad y que todos juntos es que estamos completos y que así es que debemos defendernos unos a otros, y por eso hemos creado este programa, lo estamos produciendo junto a ustedes para hablar de qué pasa con la atmósfera del planeta, qué pasa con nuestras aguas, el agua potable, qué pasa en el mar, qué pasa en la troposfera, qué está pasando con las inyecciones o emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuándo empezó la lucha de conciencia para contrarrestar esto. Y vamos a dar la entrada de la participación de los distinguidos invitados, dejándole una pregunta a usted. ¿Usted cree que estos cambios climáticos son solo parte de los cambios cósmicos, o cree también que es posible que la actividad humana, el tipo de civilización que eufóricamente le llamamos la revolución industrial, parece que está haciendo algo incorrecto, que inyecta cada día como una especie de veneno o contaminación
a la estabilidad de la atmósfera. Sube la temperatura, aumenta la densidad del aire, se derriten o deshielan los cielos polares o árticos, se deshielan los casquetes polares, se nos agota la disponibilidad de oxígeno, porque cuando yo veo el río Sama, yo no estoy viviendo allí, porque no soy un ser acuático, pero ¿cómo la estará pasando la vida acuática en un río que está podrido? De todo eso vamos a preguntarle a Luis Carvajal, si él quisiera ser el primero entre estos científicos en decirnos qué está pasando. Mira, yo creo que hay dos componentes en la pregunta. Uno primero es, bueno, creemos que los cambios tienen que ver con procesos cósmicos que van más allá de los determinantes dentro del planeta. Y sí, los procesos cósmicos influyen, claro, marcan periodos. Lo que sí se ha podido evidenciar con una enorme cantidad de datos en la ciencia es que hay factores al interior de la Tierra que al provocar una variación en la cantidad de energía que se devuelve de la que entra, al retenerla, está produciendo un calentamiento. Y eso que llamamos clima, el conjunto de fenómenos, procesos y eventos que nosotros reconocemos como clima, no es más que la redistribución térmica en el planeta. Y si cambia la cantidad de temperatura, cambian los patrones de esa redistribución. Pero esta redistribución, que hay factores que provocan que se eleve, fundamentalmente los denominados gases de efecto de invernadero, se le suma el hecho de que en el proceso evolutivo de la Tierra, a partir del surgimiento de la vida, si la Tierra tiene 4.500 millones de años, la vida tiene 4.200, 4.100 millones de años. Y desde las primeras formas al día de hoy, todo lo que ha ido ocurriendo en el planeta ha sido una responsabilidad también de la vida. Y esa vida ha generado el surgimiento de un ciclo del agua que atraviesa los seres vivos, y parte de ese ciclo implica la interrupción de la circulación de agua por la vegetación para la incorporación a los suelos. Y por lo tanto la vegetación juega un papel fundamental, tanto en la regulación térmica como en la interrupción del desplazamiento para garantizar el ciclo de agua. Y estamos eliminando la vegetación. Pero no solamente estamos eliminando la vegetación, de manera natural el agua tiene una velocidad a la que circula. Ese ciclo, que los técnicos hablan de un ciclo largo, un ciclo corto, un biociclo, pero en todo esos ciclos tienen una velocidad promedio. Al calentar y provocar que haya evaporación más rápida y una circulación más rápida, nosotros hemos acortado el ciclo e incrementado la magnitud de los diversos fenómenos, y eso hace que esos eventos climáticos sean mucho más intensos y se conviertan en verdaderos problemas y en verdaderas amenazas. De repente tenemos un periodo larguísimo en que no hay agua, una sequía prolongada, pero luego toda el agua que pudo haber caído en 3 años me cae en 2 días o en cuestión de horas, y ambos fenómenos son terribles. Esos cambios que se vienen verificando en el clima, cuando uno habla del clima, se está hablando de valores promedios para largos periodos de tiempo alrededor de esos eventos del clima. Si yo veo las condiciones del tiempo de hoy, y veo cómo fue el año pasado y el anterior, ellas van a estar oscilando siempre alrededor de lo mismo. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Que cuando se ve a nivel de todo el planeta y se va viendo cómo tenemos los periodos, hemos notado que hay ciertamente un incremento de la temperatura que se corresponde con el incremento de la presencia de gases de efecto invernadero. Pero hemos visto que hay una aceleración del ciclo del agua, lo que se corresponde también con los deterioros físicos que hemos introducido al planeta, más los fenómenos climáticos en su conjunto. Realmente lo que prevé la ciencia es catastrófico, y le ha dicho al planeta: prepárense para esto. Ustedes están obligados a modificar su forma de relacionarse en los procesos productivos, en la forma de tratar a la naturaleza.
Y tomar políticas para el cambio climático implica primero reconocer esta tendencia. Segundo, ver cuáles son los factores que en la geografía concreta en que nos encontramos potencializan los efectos perversos o aceleran los procesos de degradación. Por eso yo creo que quiero saludar a Alburquerque, porque hacer un programa sobre este tema con la idea de que podamos profundizar en los diversos componentes es fundamental. Pero cuando hablamos de que el país se prepara para el cambio climático, pero espérate, este país aporta menos del 0.03% del problema. Si nosotros no aportáramos nada, no significaría prácticamente nada. Pero somos de las primeras víctimas. Somos una isla pequeña. Estamos en una zona subtropical marcado por vientos que vienen desde el océano, por los vientos alisios, pero además los vientos ciclotrópicos que vienen desde el este durante una parte del año, son los vientos ciclónicos, o el propio desplazamiento de los frentes, que son en la época de noviembre a febrero. O sea, tanto los frentes fríos como los ciclones, como los vientos alisios, están todos marcados por esa variación en la temperatura. Así es que creo que preparar políticas públicas para esto implica reconocer de dónde viene el agua, en qué cantidad, cómo circula, qué tenemos que hacer para garantizar que le llegue a la gente, cómo podemos aprovechar para que ella le sirva a la sociedad y no sea un factor catastrófico, y cómo vamos a manejar la naturaleza para que así sea. ¿Está el país vinculado, es el país miembro? Porque ¿cuáles son los escenarios en que debe estar el país para que digamos estamos conectados adecuadamente para luchar colectivamente? Porque no se concibe que un país sea el que luche solo contra el cambio climático. Es una obra obligatoriamente colectiva. Entonces partamos del 1992, del 1988. Vamos a ponerlo, 1988, cuando en Toronto se convoca aquella reunión intergubernamental y de allí nace el IPCC, International Panel on Climate Change, de ahí que viene la sigla, panel internacional, pero realmente es intergubernamental sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque hasta esa época creíamos que la atmósfera se iba enfriando. Ahí es que viene el cambio de conceptualización y de entendimiento y de base científica. ¿Cómo va a ser? Sí, eso es lo que pensaban muchos científicos, que la atmósfera se iba enfriando. Entonces, allí se hace conciencia de lo que está ocurriendo. Es que las emisiones de CO2, de metano, de 22 tipos de gases son tan brutales por la revolución industrial, por quemar tanto carbón, petróleo, gas natural y otras emisiones, que el patrón termodinámico de la atmósfera se ha cambiado. Entonces vamos a pedirle a Enrique que mencione lo que él mejor conozca de esos compromisos del país que empezó con la Cumbre de la Tierra en 1992, ya de manera formal, con aquella convención sobre el marco climático y todo esto. Y vamos a arrancar de ahí. ¿Qué le parece? Perfecto. Nos costó alrededor de 50 años reconocer lo que estamos diciendo aquí. Es decir, la ciencia le tomó de los años 40 y pico hasta la década del 80 para convencer a la opinión pública, a los gobernantes, que estábamos frente a una emergencia climática. La humanidad ha conocido emergencia climática, cambio climático en el pasado, pero la diferencia es que este cambio climático lo estamos generando nosotros mismos. Porque ha habido cambio climático provocado por erupciones volcánicas o antes de nuestra existencia. O el meteorito que cayó en Yucatán. Claro, antes de nuestra existencia. Que hace 66 millones de años. La época secundaria. Sí. Hace mucho. Los reptiles fallecieron. Aunque geológicamente o los sea cambios un momento climáticos del deshielo, sí,
del fin de la edad de hielo, y la desaparición de los cultura dinosaurios, sumeria, y la desaparición de esa reciente. forma de vida. Entonces, ahora tenemos una emergencia climática que estamos generando, decimos nosotros, y es mucha gente. En realidad, es un fenómeno que está siendo generado por la quema masiva de hidrocarburos, el principal, o de los fósiles, para ser más genérico, como es el petróleo, el carbón y el gas. Y se quema porque la civilización nuestra, que arrancó propiamente en el año 1848 con la Revolución Industrial. Bueno, la segunda, porque la primera era vapor, en 1730. Exacto. Entonces, a partir de 1848, hemos tenido que la energía con que trabajamos, con que vivimos, es producto de la quema de esos fósiles. Y eso no es que sea bueno ni que sea malo. Fue bueno mientras no hubo saturación, porque tampoco no adoptamos una actitud moralista. No. Es decir, el carbón produjo probablemente la mayor revolución industrial que hemos tenido. Es decir, hoy decimos que el carbón es malo, pero jugó un rol muy importante. El problema es que la quema de los fósiles libera sobre todo dióxido de carbono, cuyas moléculas quedan en la atmósfera de manera casi permanente, y esas moléculas, su composición con el resto de los otros gases ha ido modificándose a su favor. Comenzamos por 350 partes por millón, ahora andamos de dióxido de carbono, andamos por 400 y pico. Eso crea una malla que retiene el calor. Pero para que la atmósfera fuera estable, si fuéramos a tenerla como en 1930, año preindustrial, cuando se iniciaba, debió haber sido 278 partes por millón. Así es. Entonces eso se ha alterado y entonces se retiene un calor, una temperatura que debió liberarse hacia el espacio sideral. Eso produce los cambios que tanto Ramón como Luis han estado planteando. Eso produce efectos catastróficos porque nuestra forma de vida no tiene el tiempo necesario para adaptarse a esas nuevas condiciones de la atmósfera. Entonces, por eso desaparecen, se extinguen una parte de las especies. Nosotros nos enfermamos, pero también se producen efectos extremos del clima, ¿no? Que producen sequías, pero también mucha concentración de lluvia, o los ciclones. En realidad lo que ha hecho no es que lo creen, lo que hacen es incrementarlo porque han existido antes, no es nuevos fenómenos, es que se incrementan. Entonces, el problema está que nuestro sistema productivo depende de la quema de los fósiles, y la acumulación de riqueza, concretamente el capital, depende de la quema de los fósiles. Entonces, aun cuando se puede entender que la quema de los fósiles está provocando un desastre, y un desastre humanitario, es decir, final del modo de vida que hemos conocido hasta ahora sobre la Tierra, sin embargo, los intereses vinculados al capital impiden esas políticas que se dice que se propugnan, y que en los eventos que se realizan, las COP, que son las cumbres climáticas anuales, se llegan a compromisos, los gobiernos asumen esos compromisos,
pero la verdad es que no se cumple. Tú lo estás diciendo suave, Enrique, pero lo que ha ocurrido es como una reversión ahora. Así es. No, con lo de Trump ya es decir, antes de Trump había una aceptación y a la vez desconocimiento. Es decir, yo te acepto, pero lo que acordamos, cógelo con calma. Vamos a irlo aplicando. Es decir, como que agarramos fuera de base a los grandes monopolios fósiles que promueven y los bancos. El carbón, que promueven todo esto. Y les hicimos creer que era posible, con esta nueva revolución de energías renovables limpias, que ellos ganaran tanto dinero como dinero están ganando con los fósiles. Así es. Y realmente es así. O puede ser así. Pero como todavía hay tanto petróleo, Australia dice, pero ven acá, hoy sí la ventaja comparativa que yo tengo es el carbón, el petróleo, no, yo no me voy a meter totalmente en eso. Entonces estamos en una transición que pero si no es entendemos, muy lenta, que no responde a la velocidad con que está ocurriendo la emergencia ambiental. Entonces tenemos primero que el juego del voleibol, de tirarse la pelota. Es decir, realmente aquí hay responsables. Los países del norte global histórico son los que crearon la crisis. ese es el mérito de Kioto. Exacto. Aunque el no reconocer tenga más, efectivamente. el que las naciones desarrolladas hayan aceptado la responsabilidad de haber recargado la atmósfera de contaminantes. Eso es trascendental. Kioto marcó realmente 1997, pero Estados Unidos nunca lo aceptó porque Kioto tenía un mal de fondo. Y es que se le fue la mano y dejaron fuera a China, la India y todo eso porque lo consideraban de que no países emergentes, subdesarrollados. Entonces, emitían tanta contaminación casi como Estados Unidos, y Estados Unidos dijo... Aunque había una diferencia. Hay una diferencia, pero por eso equilibró el Acuerdo de París. Que vino y equilibró las cosas. Equilibró. Y que lo llevó más allá de los países, lo llevó a las actividades industriales, que son transnacionales, que van mucho más allá de los países. Y a los bancos. Atendiendo a la globalización. Bancos. Y ahora llegamos a la primera pausa. No es que hemos dejado a Cecilio Delfín Carela, Díaz Carela fuera, no, es que esto tiene 3 secciones. Y también le agregamos un conjunto de contenidos que ahora vamos a hacer la primera pausa y Díaz Carela va a empezar esta segunda. Es su turno para que nos hable de cuáles otros acuerdos tiene República Dominicana, porque luego vamos a invitar al mismo Ministerio de Medio Ambiente que venga y diga todo lo que está haciendo. No queremos encontrar culpable para sacrificar a nadie. Es que queremos ser responsables ante un fenómeno que no podemos evadir. Hay que asumir responsabilidades sobre lo que está ocurriendo. Obviamente. Vamos a la pausa. Por si te interesa, hoy te contamos cómo se creó un medicamento que ha salvado a millones de personas y de manera preventiva ha evitado la propagación de muchas enfermedades, revolucionando la medicina en todo sentido. Les hablamos, mis amigos, de los antibióticos. Una historia que viene de mucho antes de lo que imaginas. ¿Preparados? Allá vamos. Pues todo empieza por el inicio. Lo que hoy conocemos como antibióticos data desde hace más de 2500 años, cuando los sabios griegos, egipcios y, obvio, también los chinos, utilizaban el moho que se generaba en la soya y otros alimentos para ciertas infecciones y, posteriormente, verificaban que traía curaciones en poco tiempo. Sin saberlo, ahí se sientan las bases de lo que se denominó antibiosis, término acuñado por Louis Pasteur, lo que más adelante serían los medicamentos antibióticos que hoy conocemos. Muchos siglos después, en 1800
1997 se descubrió formalmente y mediante estudios científicos el primer antibiótico y fue la penicilina. El padre de la criatura fue el científico francés Ernst Duchesne, quien trabajaba con hongos del género Penicillium, aunque su trabajo no fue reconocido formalmente. Posteriormente, en mis pequeños saltamontes, en 1928, Alexander Fleming, médico británico, trabajó en distintos experimentos y logró hacer una interpretación correcta y validada de sus procesos. Se le conoce mundialmente como el padre de la penicilina. Luego, los científicos Ernst Chain y Howard Walter Florey refinaron el trabajo previo de Fleming y lo llevaron del campo experimental a su aplicación en clínicas. En el año 1930, con importantes resultados, los tres investigadores, Fleming, Chain y Florey, compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945. En paralelo, en 1939, el científico francés René Dubos aisló la llamada gramicidina, uno de los primeros antibióticos fabricados comercialmente e indicados en el tratamiento de heridas y úlceras. Debido a la terrible Segunda Guerra Mundial y por la necesidad de salvar vidas, producto de los enfrentamientos, le inyectaron los recursos necesarios para avance, investigación y masificación del uso de la penicilina. Los antibióticos hoy día forman parte de la batería de medicamentos esenciales para tratar infecciones a nivel mundial. Se les denomina frecuentemente balas mágicas, término que se le adjudica por la labor de atacar a los microorganismos sin perjudicar al huésped. Una historia más que interesante, muy importante, que marcó un antes y un después para prevenir muchas enfermedades y fallecimientos a nivel mundial. Hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría Popular fue creada para esto, para hablar de las cosas trascendentes, de cómo tener un planeta en equilibrio, si fuere posible, o cómo trabajar en protección del planeta que, decía un comentarista venezolano que lo repetía mucho, es la única nave espacial que tenemos. ¿Cuáles son esos compromisos que tiene el país? Bueno, ahí ya vamos por 29 nosotros tenemos en cumbres. Sí, 29 cumbres y ahora la 30 que se celebrará en Brasil. En Brasil. En Betlén, el pueblo en Brasil. Y se discutirán allí la problemática de los objetivos de desarrollo sostenible, nuevamente. Pero decía que hay un viejo refrán que dice pensar globalmente y resolver localmente. Y nosotros vinimos aquí también con el objetivo de decir cómo está la República Dominicana en ese aspecto que estamos pensando nosotros. Como bien dijiste, invitar a los involucrados de la parte oficial del Estado en esos aspectos, a ver qué dirán ellos. Yo sé que el país tiene muchos problemas. No tanto quizás por el cambio climático nos afecta, porque somos, como dijo Bucho ahorita, un país de naturaleza insular. Sufrimos sequías, inundaciones, y todos esos son problemas que se acarrean como consecuencia. Pero eso lo sufre todo el mundo. Sí, pero nosotros pues, somos más vulnerables porque no tenemos las condiciones ni hemos creado, digamos, la estructura para combatir eso. Por tanto, yo creo que es importante que nuestro país se aboque a resolver esos problemas, por ejemplo, el problema de erosión que tenemos, los problemas de inundaciones, porque afectan directamente la vida del país, afectan la productividad de nuestro país. Tenemos un desarrollo industrial que no es tan grande, pero que la agricultura tampoco es, nuestro país ha ido decayendo. Todo eso afecta, eso lo impacta el clima. La agricultura parece ser mayor que nunca, sí, la que tenemos hoy. Sí, sí, pero... Ahora, ¿es correcto todavía seguir utilizando un avión para rociar fertilizante en los campos de arroz, sabiendo que el país tiene como 3 millones eso es prehistórico, ya eso no se debe usar. Pero todavía eso se usa. Hay sistemas, el uso de drones es muy limitado. Sí, pero hay sistemas ya más modernos de irrigación y de uso de pesticidas que pueden resolver el problema sin dañar el espacio, el ambiente, las aves, los organismos de la biodiversidad. Pero nuestro país necesita, por supuesto, una política fortalecida y también nuestras relaciones internacionales deben mejorar en el aspecto que tiene que ver con la lucha por el cambio climático. Porque como tú sabes, no es un asunto personal de nosotros, sino a nivel mundial. La inquietud comenzó en Estados Unidos
antes de que se hiciera la cumbre, la primera cumbre de medio ambiente mundial, que fue, esa cumbre se hizo en aquel tiempo en Suecia. Y en Estados 1972. Y esa cumbre fue precisamente por el peligro del medio ambiente humano. Es decir, se comenzó a pensar que el medio ambiente humano estaba siendo afectado. Sequías, épocas de calor, ondas de calor muy fuertes, muerte, mortalidades grandes también de organismos, animales. Llegamos casi, tú sabes que hace 100.000 años hubo una mortalidad grande en nuestro planeta Tierra. Hace 100.000 años murieron grandes cantidades de mamíferos, reptiles, etc. Más que, como dijiste ahorita, cuando cayó el meteorito. Exactamente. Más que ahí, pues, ahí desaparecieron los reptiles en la era secundaria y a partir de ahí se comenzaron a desarrollar los mamíferos. Pero el problema del cambio climático es un problema real que tenemos que luchar con él. Porque si bien es cierto que tú dices, bueno, ¿cómo se define el clima? Bueno, el estado medio de los fenómenos meteorológicos que ocurren en un espacio geográfico específico. Es decir, que el clima no es igual en todos los lugares de la Tierra. Sí, porque hay que diferenciar entre tiempo y clima. Por eso, cuando tú hablas de clima, sabemos que hay distintos tipos de clima en nuestro planeta. Pero, como dijo Cucho ahorita, hay un cambio ligero a nivel promedio y ese promedio va subiendo y cuando tú vienes a ver, hay un aumento de temperatura que comenzó en 1908, el aumento de temperatura. Y se creía que iba a durar hasta 1975. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 75 comenzaron un gran desarrollo, porque también es bueno que tú sepas que el desarrollo, el uso del petróleo comenzó más fuerte con el desarrollo de la industria del plástico. Es decir, el plástico era prácticamente el que usaba el más petróleo cuando las petroquímicas se dedicaban exclusivamente a eso, pero luego el petróleo comenzó a tener un uso ya a mediados a nivel de la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí. Bueno, escúchame, sí. El petróleo descubierto en Titusville, Pensilvania, sí, 1859, en realidad empezó a destilarse para extraer queroseno. Claro, primero, pero también la industria del plástico. Pero sí, la industria del plástico hoy lo que usa es el 12% del petróleo. Pero en aquellos tiempos todavía. Pero no, en los 50 todavía no existía el plástico. Estaba comenzando ese proceso de la petroquímica. Sí, pero no, lo que ha hecho el uso del plástico es electricidad y transporte. Y el transporte, que ya comenzó a desarrollarse, y que por cierto el transporte también afectó mucho el planeta, porque entonces la gasolina explotaba mucho y hubo que agregarle sustancias como el tetraetilo de plomo, que comenzó a contaminar todo el planeta de plomo. Y ahora nuestro planeta está contaminado de plomo. Y ya hoy se usa menos, se usan otro tipo de contaminantes. Pero entre los contaminantes, y porque se habla mucho del dióxido de carbono, bueno, ¿por qué tenemos tanto dióxido de carbono? Si tenemos menos forestas, vamos a tener más dióxido de carbono, porque las plantas son las que consumen el dióxido de carbono para llevar el proceso de elaboración. Claro, en realidad usamos mucho al CO2, al anhídrido carbónico, es el más noble de todos, porque el metano que digieren y emiten el ganado es 30 veces más nocivo. Sí, ciertamente, pero el CO2 es vital para la vida, fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? El balance, cómo podemos balancear la producción de CO2 y cómo podemos secuestrar una cantidad de esa que estamos emitiendo. Es decir, tiene que haber un balance. Creo que la ciencia tiene en sus manos, porque como tú dices, se estudia poco y los climatólogos pues nada más ven el problema, pero los químicos pueden seguir trabajando en la manera cómo podemos absorber, también cómo podemos sembrar la tierra, porque si bien es cierto nuestro planeta hoy en día, yo diría que hay, además, aumentar otro tipo de energía, porque la energía nuclear hoy en día es un 16 o menos por ciento. Un 10%. Un 10%. Podríamos aumentar también el uso de energía nuclear segura. No, pero tenemos algo maravilloso que está ya en Francia. ¿Cuál es? En gestión. La fusión nuclear. No, pero si llegamos ahí tenemos un solo golpe. Si lográramos eso, Ramón, lo que pasa es que es una energía que no hemos creado el recipiente necesario, porque es tanta la energía. No, pero va muy bien. El ITER, International Thermal Reactor, el reactor internacional que está costando 35 mil millones de dólares y están participando 43 naciones. Claro. Es una mezcla del Tomahawk
y de, bueno. Los dos factores tenemos que aprender a manejarlos, Ramón, lo que tú dijiste al principio. El factor natural del clima, porque naturalmente estamos aquí en este lugar de la galaxia, donde el Sol, que es nuestra estrella, no va a tener problemas de a veces fenómenos oscuros, a veces fenómenos claros, y el otro es nosotros. Aquí, ¿cómo vamos nosotros a manejarnos con nuestros ecosistemas para evitar producir un desequilibrio en la naturaleza del balance de dióxido de carbono? Así que esas dos cosas son las que tenemos que manejar. Saber cómo vamos a manejar lo que nos viene de manera natural y cómo vamos a manejar lo que nosotros estamos produciendo en nuestro quehacer como habitantes de nuestro planeta. Claro. Creo que debemos dedicarle entonces un tiempo tan largo como sea necesario a hablar de las energías renovables, para que el pueblo que no se escucha, que está participando con mucho interés, tenga más conciencia del salto que hemos dado, porque si bien tenemos muchos lamentos, pero tenemos muchas cosas que celebrar por el salto que ha dado las energías renovables, de ya superar la rentabilidad de las energías que dependen de los combustibles fósiles. Y esto es muy interesante. Primero vamos a decirle al pueblo, ¿usted sabe cuántos miles y millones de toneladas de carbón todavía se quema? Porque el carbón es el 28% de las energías primarias. No es que eso va desapareciendo y ahora está reavivándose, pero consumimos 38.000 millones de toneladas, 9.900 millones de toneladas de carbón, y China solo consume el 48%. Ramón. Y 37 mil millones de barriles de petróleo y 4.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Sí. Esa es la trilogía fatídica. Lo que te iba a decir, Ramón, es, por ejemplo, Costa Rica consume el 28% de su energía geotérmica y muchos de estos países de Centroamérica. Es decir, que la geotérmica también es una opción. Bueno, no creo que sea tanto, pero es bueno. Es bueno. Porque ellos producen el 75% de hidráulica primero. Sí. Y luego con la geotérmica llegan al 95%. Exacto. Y entonces, pero para usted poder producir geotérmica tiene la naturaleza que haberle dado eso a usted. Exacto. Entonces, muchos países, Colombia produce el 78% de agua, Brasil también, pero Brasil ha sido inteligente, porque Brasil es casi plano como esta mesa, apenas tiene algunas pequeñas alturas, Brasilia es su mayor altura, pero entonces hace las presas en los países vecinos, y por eso hicieron Itaipú en Paraguay. Pero como quiera, ¿cómo creen ustedes, Luis, que ha marchado las energías renovables? Fíjate, en el planeta hay un avance significativo en investigación, en aprovechamiento eficiente de cada una de las energías renovables. Sí. A mí me interesa mucho pensar cuáles son las 4 potencialidades para energías renovables que hay en República Dominicana, porque disponemos de muchas alturas y muchos ríos verticales, como lo describió Pedro Mir, que pueden ser fuentes importantes para energía hidráulica. Pero nosotros tenemos viento y tenemos lugares donde hay vientos permanentes que pueden ayudarnos a girar hacia la energía eólica. Si algo sobra, y todo el que ha salido al día de hoy a la calle lo sabe, es el sol. La energía solar, que está incluso ligeramente por encima de los promedios mundiales, lo que nos da una enorme posibilidad para aprovecharla. Y seguimos teniendo una energía en la que la gente... Bueno, vamos a darle una idea a la gente. Nosotros tenemos como país, como isla, pero nosotros tenemos la 2/3 parte de esa isla. En materia de energía solar, Haití tiene más que nosotros, pero al tener menos territorio, ellos son, si tú tomas el mapa de IRENA o el mapa del Banco Mundial,
tú verás que ellos tienen, si tuvieran los recursos, unas condiciones extraordinarias para la solar. Nosotros, a pesar de que la primera planta se instaló en Monte Plata, mi provincia, pero ahí fue donde nunca debió por ahora instalarse una, porque ahí lo que tenemos es 1533 kilovatios por metro cuadrado de potencialidad en máxima potencia de radiación. Mientras que el lugar el mejor aquí es Asua y sus espacios. Entonces está Independencia Neiva y está San Juan, el Valle de San Juan. En esa parte. Se han instalado en Baní ahora mismo, cerca de 150 megavatios. Sí, pero esos no son los mejores lugares. Y la línea noroeste. ¿Qué es lo importante? Que a estos tres le podemos sumar uno que se habló una vez, pero nunca se ha abordado lo suficiente, que tenía que ver con el movimiento del mar. Con los movimientos. 10 tipos de energía tenemos en el mar. Entonces, estas posibilidades obligan al país a definir políticas, pero no es definir políticas enunciadas, es dedicar recursos humanos, recursos logísticos, recursos políticos y recursos de investigación para darnos tareas y ponernos metas. De hecho, República Dominicana ha abordado algunas metas, porque había una meta para llegar... Ya tenemos 2.500 megas en solar. Sí, pero la meta para el año 30 estaba en llegar al 25%. No, ahora, en este año. No en el 30. Bueno, si lo del 25% es ahora este año. En combinación. Sí. Entonces, estamos muy lejos de esas metas, pero no es porque no haya ni quienes estén interesados en empujarlo, ni siquiera porque no se hayan enunciado las políticas. Bueno, no, en renovable estamos cerca, porque tú tienes un 7, casi un 8 en hidráulica. En total tenemos como 18, 19. Lo que pasa es que eso varía. Se mete una sequía muy dura y entonces... No, por una razón. Nos faltan 7 puntos para llegar a 25. Porque las energías renovables que te implican quitarle aporte a los factores que implican el cambio climático tienen que venir acompañadas obligatoriamente de políticas generales de estabilización del territorio y de ordenamiento, no solamente en un papelito, sino realmente del territorio. De tal manera, por ejemplo, en la zona en la que tú vayas a colocar tus paneles para tus molinos para aprovechar la aerogeneradores. Para aprovechar la energía de los vientos, tú estás obligado a planificar qué tipo de intervención va a ser, no solamente para la agricultura, para el tipo de intervención ganadera, en el manejo de la hidráulica, e igual donde tú vas a los grandes sistemas de paneles solares, porque ojo, la energía renovable, le llamamos limpia, pero siempre será relativamente limpia, porque siempre hay un impacto que tú tienes que prever y la disminución de los impactos en esto potencializa la ventaja que ellos tienen. Claro, aunque son menores. Son menores o están referidos no a la propia energía, sino a la fuente. Porque, por ejemplo, no es verdad que tú puedes hacer ninguna de las fuentes renovables si tú no tienes cómo almacenarlas y cómo conducirlas. Claro. Almacenar y conducirlas. Es más importante almacenar incluso que su conducción. Pues su conducción en la demanda inmediata. Claro. Es uno de los... Entonces, vamos a decirle al país, tú has llegado a un punto fundamental, que no podemos seguir avanzando con las energías renovables si no instalamos ¿qué? Los parques de almacenamiento de energía, de electricidad. Los parques de almacenamiento de electricidad. Obligado. Sí. Porque tú no puedes seguir avanzando con la energía solar porque vas a poner en riesgo el sistema mismo. No, y porque hay dos ingenuidades en las que se cae. Tu problema no es producir la energía. Es cómo manejarla. Tu problema es colocar la energía en un sistema de distribución y económico que sea consistente, además, en la frecuencia y en la magnitud, porque de cualquier otra manera tú terminas creando un lío como el que vivió España recientemente. Lo que pasó en España. Lo que pasó en España, que no solamente ha ocurrido en España. Y que no es solo de España, es de Europa. En Indonesia ocurrió algo similar de la misma gravedad por la expansión
de un gran parque de energía solar que terminó provocando... eólica. Sí, pero el de Indonesia fue por la solar que provocó el colapso de Indonesia, la generó la energía, a eso condujo las investigaciones. Por lo tanto, tenemos que saber que podemos llegar, primero sin la gran expectativa, porque ni es la panacea, ni esto, por ejemplo, los grandes parques de almacenamiento te van a llevar siempre a metales pesados que su obtención y su manejo son de altísimo riesgo. Y su deposición Bueno, también. los gringos dicen con mucho derecho y mucho acierto que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. La verdad es que obtener energía en la forma que lo hemos definido en este modelo civilizatorio que tenemos, electricidad y calor, va a tener unas consecuencias que tenemos que medirlas siempre. Y tú, Sí, Enrique. Mira, nosotros estamos preocupados porque en este tema hay una dualidad en este sentido. Es decir, las autoridades, salvo ahora con Trump, pero en general, han estado reconociendo la necesidad. Enrique es vocero principal del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, de manera que tiene una gran responsabilidad, y cuando él habla, no está hablando solo de una persona, está hablando todo un grupo de organizaciones. Un grupo de organizaciones que tienen, que asumen responsabilidades cuando algunos callan. Y estamos predicando desde hace 10 años, puede decir. Hay un asunto que nos preocupa, es que formalmente, es decir, salvo ahora con Trump, que hay un regreso a los años 50 del negacionismo, claro, que responde a los intereses de la oligarquía financiera mundial, que está muy estrechamente vinculado a los hidrocarburos, a los fósiles y su capital. Y tienen la necesidad de defender ese capital y el poder que genera ese capital. Pero en términos generales, las autoridades han aceptado que existe una crisis climática y han asumido compromisos y políticas. El problema es que generalmente esas políticas, esos compromisos y esas leyes no se están cumpliendo. Y un caso típico es la República Dominicana, que no es solamente en términos del cambio climático. Nosotros tenemos una tradición desde Trujillo de que todo lo avanzado, todo lo progresista se pone en papel. Ahora, de ahí a cumplirlo es otra cosa. Porque durante la época de Trujillo, todas las legislaciones avanzadas fueron asumidas aquí, en la una tiranía ilustrada. Sí, exacto. Entonces, tenemos por un lado que los grandes países, principales responsables, tanto los históricos como los emergentes del cambio climático, no están dispuestos a asumir su responsabilidad, porque eso supone dinero, mucho dinero. Sobre todo dinero que por justicia deben pasárnoslo al sur global, es decir, a nosotros, que no hemos sido los principales generadores. Generamos, sin lugar a dudas. Los principales generadores del cambio climático son los del norte y parte del sur global que están emergentes, ¿no? Como el caso, si se puede decir que está en el sur global, China, la India, Suráfrica. Realmente ya el nivel de emisiones de esos países son a la misma altura o superior a la de Europa o de Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Pero a nivel del país, nosotros hemos asumido aquí leyes, por ejemplo, la creación de un fondo para la transición energética con la ley de hidrocarburos, la 112, que nunca se montó. El 2 pesos, sí, el 2 medio, pero el impuesto también tampoco. a los
automóviles, que por eso las primeras placas son tan enormemente altas. Eso yo no he oído que de eso se haya hablado. El fondo no, si existe. No, si se está aplicando, que nos lo explique. Sí, eso tiene que explicarse. Por esa razón, y por ejemplo, nosotros tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el eje cuarto de cambio climático, que plantea clara y abiertamente la sustitución de los fósiles importados por la energía renovable. No, Enrique, y el compromiso que se tiene el país en las contribuciones no determinadas. En reducir el 27%. Dijimos que el hasta 27%, ¿cómo anda eso? No, estamos aumentando en vez de reducir. Bueno. E incluso Punta Catalina, que es un tema nuestro desde hace 10 años, solamente, según lo que declara la propia Punta Catalina en su página web, dice que en el 2023 emitió 4 millones y pico de toneladas de dióxido de carbono. Eso representa alrededor... Una tonelada de carbón, cuando se quema, genera 2.58 toneladas aritmética de CO2. Simple, sí, simplemente multiplicable. Entonces resulta que Punta Catalina por sí sola... Y Punta Catalina, para contribuir a tu esclarecido análisis, gracias por lo esclarecido. Quema, como ha estado generando de una manera a total capacidad, consume 2.4 millones de toneladas de carbón al año. Generando 200.000 toneladas de ceniza, que es otro problema, otro dolor de cabeza. Pero porque no se usa. Bueno, porque también se pueden usar sin problema. Vamos a abrir ese capítulo más adelante. Habría que ver para el volumen que se genera, la capacidad. No. Y además que esa ceniza, Ramón, tú sabes que esa ceniza tiene una característica, Luis, que es rica en cal, que no es lo mismo que cenizas en otras plantas. Y se debe, en cierta manera, a nuestra presión. Es decir, de eso somos nosotros culpables. Sí, por los filtros, por la batería de filtros. Para usar los filtros químicos que se utilizan de muy alto, muy avanzado en Punta Catalina. Para hacer la MDL, de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Sí. Pero no hay plantas de carbón en MDL. No. Bueno, pero imposible. Pero realmente se crea un lecho lechoso a base de la cal, una reacción química que ayuda a impedir que las micropartículas salgan al exterior. Entonces el problema está que las emisiones de dióxido de carbono de Punta Catalina por sí solo representa el 15% del total. De aquí. Es decir, y eso que Punta Catalina se comenzó a edificar, esa de la dualidad. Danilo Medina va a la COP15, suscribe el acuerdo, un presidente de la República, y en el mismo momento... él asistió a esa. Sí, con un gran despliegue, incluso fue reconocido como líder de los países insulares. Es decir, no cualquier cosa. Vocero oficial de los países no fue insulares. Un agregadito más. Llevó la posición así es, de los países insulares. Y muy correctamente. Era una posición sana. Pero a la misma vez que tenía esa posición, estaba aquí construyendo Punta Catalina, una super planta de carbón de 752 megavatios. Entonces, el problema es esa dualidad. Es una dualidad que no quedó con Danilo Medina, que ha seguido en este gobierno. Por ejemplo, tenemos lo de la ley para la transición energética, que hay que... Tenemos 2 minutos para la segunda pausa. Te aterrizo. El presidente Luis Abinader ha sido un aladí del cambio climático, de la transición energética. Sin embargo, eso está obsesionado con el gas natural. Y la transición energética que se ha hecho en este país, además de ser mediocre, tiene un gran problema, que son los precios.
La energía renovable aquí de solar y eólica están varias veces por encima del precio nivelado a nivel internacional. Y con contratos hechos a grado, no violan la ley, porque la ley lo autoriza. Claro, el Estado no está invirtiendo ahí. No, exacto. Pero son contratos sí. que a uno le extraña por qué lo presentan tan caro. No está invirtiendo a 20 años. Pero está haciendo el sacrificio fiscal. No, y está haciendo el sacrificio fiscal. Exacto, y dando la garantía. claro. Si no tuviera la garantía, porque es el gran problema, que hay que la garantía es del Estado. Por el PPA. Pues nuestra preocupación es que en 20 años posiblemente el kilovatio hora de energía solar esté costando como mucho a 1 centavo del dólar, y nosotros vamos a estar pagándolo todavía entre 12 y 14 centavos de dólar. Eso es absurdo. Claro. Absurdo. Bueno, vamos a hacer la pausa aquí en Sabiduría Popular para continuar analizando este tema. Pocos temas posiblemente nosotros hemos tratado que tiene una trascendencia que golpea de manera diametral nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ignorando, por ejemplo, el mar. Está bien que en materia de pesca nuestros mares son muy pobres, por como son pobres todos los mares tropicales. Claro, por el calor. Porque nosotros tenemos la suerte de respirar aire y entonces vivir dentro de él. Los peces tienen la mala suerte, digamos así, de que también respiran aire, pero entonces viven en el agua. Entonces la pregunta es ¿cuánto aire hay en el agua? A las temperaturas tan altas y cada vez subiendo más, ese calor hace que el aire de nuestros mares se escape. Entonces, como no le podemos poner como en una pecera un motor para meterle aire al mar, tenemos que saber que nuestros mares son pobres en pesca. Pero no es verdad que son pobres en energía, porque es el lugar más barato para uno colocar paneles solares. Lo primero que uno hace es calcular cuánto cuesta la tierra donde voy a poner los paneles. Pero aunque tenemos que saber para evitar los huracanes, pero entonces está la corrientes marinas. Las corrientes marinas. Nosotros en América, y me permiten este minuto, somos el continente más interesante de todos, porque todos los continentes están en un hemisferio. Asia está en uno y Europa al lado, en el norte. África está como 70% en el sur, 30% en el norte. Y Oceanía en el sur, pero nosotros estamos en todo porque dividimos el planeta en dos mitades. Y ahí viene el hecho de que generamos las corrientes marinas. Y el viento sopla a veces, pero las corrientes marinas son permanentes. Entonces hay tantas cosas que tenemos. Es aprovechable, aunque usted se asombre, hasta lo que se llama la energía azul, la energía de ósmosis. Cuando el río Sama descarga en el mar, ese fenómeno de ese choque de salinidad es aprovechable para generar energía. Está en experimento, pero también es bueno que lo mencionemos. Vamos a esta pausa en Sabiduría Popular. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Sabiduría Popular tiene que entrar a analizar un poco en qué grado, en qué intensidad pudiera estar el país siendo perjudicado. Estos 48.500 kilómetros cuadrados de tierra, pero cuidado, 140, 150.000 kilómetros cuadrados cuando incluimos nuestra zona económica exclusiva.
porque nosotros no solo somos dueños de la tierra, sino de nuestros mares y sus recursos. Entonces, debemos ir modificando. A mí me gusta como el estilo que tiene Chile. Chile no dice ya que tiene 734.000 kilómetros cuadrados. Ya Chile dice que tiene 2.7 millones, porque su zona económica exclusiva Y las islas. es parte, es parte de ello. Entonces, me gustaría que cualquiera de ustedes, tal vez Luis, nos hable de la degradación. Ha avanzado el turismo, muy bien, que genere mucha, pero no hemos sido descuidados, no hemos perdido tantos arrecifes, tantos manglares, tantos pantanos. La gente ve que el pantano hay que eliminarlo. Ajá. El pantano puede ser un ecosistema que tenga tanto valor como el centro mismo de la isla, los marismas, todo esto. Ramón, No, mira, ¿Sí? tú hablaste ahorita de que nosotros teníamos antes de declararnos archipelágico, ¿no? Pues, Estado Ajá, archipelágico, teníamos antes 230.000. Sí. Ahora tenemos cerca de 320.000 Kilómetros cuadrados. Sí, con todo el kilómetro cuadrado, porque al declararnos país archipelágico o estado archipelágico, nos corresponden más de 50.000 kilómetros. Claro, tenemos que negociar eso para que lo podamos decir Sí, con autoridad. Con autoridad tenemos que negociarlo. En cuanto, por Derecho ejemplo, del mar. a lo que le preguntaste a Luis, yo como biólogo marino que Claro, he trabajado claro, en eso, claro. voy a ayudar a Luis en ese campo. Sí, sí. Sí, evidentemente que por ejemplo, nos está afectando mucho la erosión costera. La erosión costera. Sí, específicamente la costa donde tiene mayor impacto el turismo, especialmente la costa este, donde se está explotando también mucho el agua subterránea. Y la cuña salina... Tú me dabas un dato que estoy escandalizado, Sí. de que la cuña salina, que el agua del mar se esté penetrando ya hasta Monteplata. Puede llegar a Monteplata. En los estudios que se hicieron, toda esa costa este, y, digamos, central del este, Ceibo, se ve afectado los acuíferos por la cuña salina. Porque sabe que eso, tenemos el llano... Es decir, que sacamos tanta agua sí, no, del pero- subsuelo sin sí. el debido control, que Exactamente. entonces debilitamos la presión hidráulica exacto, a los del agua acuíferos. dulce y se mete la Claro, del mar. los grandes acuíferos que son Casuí y el Casuí de aquí Brujuela. de Brujuela se ven afectados y entonces Casuí llega hasta Monteplata, de esa zona de... Claro. Y entonces necesitamos construir dos presas que se planificaron en el año 2008, que son la presa de la Javilla en el río Chabón, allá por la región del Ceibo, para producir 3 o 4 milímetros por segundo. Y la otra presa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa presa podría producir 4 milímetros por segundo. no debe ser metros cúbicos. Dice sí. milímetros. Digo, perdón, cúbicos. metros cúbicos por segundo. Claro, claro. Y la otra es la presa del Cabao. Son dos presas, una del Soco y la otra del río Chabón, para suplir Higüey y toda esa zona del este, de turística. Y así evitar, porque actualmente hay una demanda grande de agua subterránea. Y cada día se amplía, porque los centros turísticos cada día son más amplios. Pero tenemos que pensar también en desalinar. Ajá. Todo eso, el llano mar. costero del este, que es esa zona que estamos hablando, tiene el impacto, siempre lo ha tenido, por supuesto, del mar, por su naturaleza. Pero si nosotros además presionamos los acuíferos, estamos provocando que la cuña salina cada día penetre más. Y entonces vamos a perder ese gran recurso. Interesante esto. Entonces, pero tú no debes cerrar esa opinión tan valiosa sin decirle a la gente cuál será la solución para parar el desastre de que cada hotel, cada proyecto inmobiliario que se encala en eso que llamamos Punta Cana, Bávaro, Vero Cacana, Alto y etcétera. todo, mete una serie de pozos subterráneos Exactamente. a la Brigandina, a la Libre, buscando agua para transformarla, pero entonces aumentando la cuña salina. Claro, claro. No será un acueducto
de agua desalinada. Claro, también. Del mar. También se puede hacer, por ejemplo, planta de desalinización, pero como tenemos agua fluvial suficiente, si manejamos bien las corrientes fluviales y suplimos, sabremos si necesitamos desalinizar. No, pero yo pienso que cada presa nos inunda una serie de áreas que a veces son las mejores, porque Sí. las presas, usted habla así de la presa, pero y las llanuras y los pueblos donde viven. No, claro, evidentemente. Entonces, cuidado si no. Está calculado que el espacio que va a ocupar la presa, porque todo eso se Aruba, planificó. Curazao y todo eso han vivido siempre por la desalinación o desalinización Claro. de agua de mar. No, yo trabajé en una planta también Ajá. de desalinizar a nivel del mar. No era una planta, era una planta modelo, es decir, hecha por Pequeña. un ingeniero. Yo como buzo trabajaba con él allí abajo con esas bombas ahí y cómo se podía desalinizar de manera natural. Bueno, porque todos los biólogos deben ser buzos. Bueno, mira, si le sumamos analízanos a esto. No, mira, a mí me interesa mucho que veamos si las predicciones que hay para el cambio climático se cumplieran medianamente, no en su carácter más trágico. No. Lo que se prevé que puede ocurrir. Por ejemplo, no estamos diciendo que nosotros podemos estar sujetos a elevaciones del nivel del agua de mar y una elevación ligera de apenas un centímetro implica un avance de la cuña salina de varios kilómetros. Sí. Y eso es uno de los grandes riesgos. Una salinización Por el que ya peso está, del mar. Sí. Uno de los grandes riesgos que ya Cecilio ha tocado, que tiene que ver con la extracción inadecuada, pero no solamente eso, se me disminuye la cantidad de agua que va desde la tierra al mar, y tengo periodos muy marcados de sequía, y los sectores de captación han sido sustituidos porque la vegetación se eliminó, la presión mecánica del agua, resulta que el agua salina avanza, y el agua del mar que avanzó nunca retrocede. ¿Qué ocurre? ¿Cómo que el agua del mar que que avanza no retrocede absolutamente nunca. No retrocede. Por eso el avance de la cuña salina tiene mucho de irreversible. Ahora, ¿qué ocurre? Usted habla ahorita del pantano. Ese material, esa turba que se genera en los humedales precosteros, en todos los países del mundo, absolutamente en todo está protegido. Pues aquí en Samaná ahora mismo lo están rellenando. Ajá. Bajo caliche, eliminándolo para la construcción de No, ¿y cuánto no se habrá hecho en Bávaro? Y lo que le estoy diciendo no me lo contaron ni lo leí en la prensa. Me ha tocado vivirlo, evaluarlo, sufrirlo, porque la verdad es que da ganas de llorar. Pero si esto fragiliza, ¿qué ocurre? Que lo que me dicen a mí del cambio climático es que tendré periodos de lluvia muy intensos, concentrados, que me generaran inundación, y esta humedal era el sitio exacto no solamente para captar, sino para frenar todo lo que viene desde la tierra hacia el mar o lo que va a venir desde el mar hacia la tierra. Y en esta interfase yo la estoy eliminando y estoy fragilizando toda esa zona. Cuando usted se va a una zona como el Cinturón Verde, que nadie mejor que yo creo que explicarle al Albuquerque que esto sobra, porque nadie mejor que él entiende el papel de este cinturón, que no es solamente de vegetación, son una serie de humedales, de zonas de la ciudad de Santo Domingo, de escorrentía, que en la medida que lo voy eliminando, crea una situación catastrófica, para los cuales los biólogos tenemos indicadores. Los que vivimos en el Gran Santo Domingo, antes estábamos acostumbrados permanentemente a ver libélulas y caballitos del diablo, que están siempre próximos a los cuerpos de agua. No están. Pero si ellas no están, ahí es imposible controlar las poblaciones de ciertos insectos que son ellos que lo controlan. No, y uno siente como la ausencia de mariposas. Mariposas amarillas. Sí, pero la gente no entiende hasta dónde pesa, por ejemplo, el no ver libélulas. Porque exactamente el descontrol en las poblaciones de mosquitos y de cierta plaga está íntimamente asociado a que este depredador, el más eficiente en los cuerpos de agua, la libélula, tanto el adulto como las larvas, son eficientísimas. Una larva de libélula puede consumir 15, 20 larvas de mosquito por día. Sobre todo la anófeles que se desarrolla ahí. Entonces estamos entendiendo que no tenemos la libélula, pero
ocurre que también estamos disminuyendo la población Y de eso no arañas. se puede multiplicar como gobierno, como entidad pública. Es que no es multiplicarla, es garantizar los hábitats. Si No, hemos no, no, secado sus digo yo, humedales... para reponerla, entonces conservarla. Sí, pero para reponerle lo que tenemos que garantizar es que los ecosistemas, los hábitats Se donde ella vive, respeten. se respeten. O sea, nosotros no podemos seguir rellenando humedales. No es verdad que todos los humedales de Arroyo Manzano están convertidos en barrios ahora. Entonces, ¿dónde se va a reproducir? Porque ya no se reproducen en el agua rápida, sino en estos cuerpos de agua. Pero yo mencioné la libélula para mencionar... Las arañas. Pero hablamos de las arañas, que mucha gente le tiene temor, pero las arañas... Nosotros tenemos 400 y pico especies de arañas y la mitad son nativas y endémicas. Y apenas 2 tienen importancia médica y no la peligrosidad que la gente le tiene. Pero son los gran reguladores de nuestro ecosistema y son los primeros que se afectan con el cambio climático. ¿Y qué ocurre? Que la alteración de especies que son control de otras, porque tengamos variación en el cambio climático, te habla de una desarticulación total de la forma en que vivimos, de la forma en que producimos, de la estabilidad de la producción agrícola o de lo que genera. Pero ocurre que el cambio climático también te varía el patrón de migración. Y ahora que prácticamente todos los acuíferos internos tienen un pez gato, que es el único pez que te sale del agua a cazarte afuera, sale del agua. Sí, la gente no, quizás no lo entiende. Y que se comen los huevos de las aves y que agrede a las especies nuestras. Y de repente te crea una distorsión. Entonces, nosotros estamos teniendo ya una serie de indicadores que son producto de la degradación que estamos haciendo, pero que la presión de los factores que estamos esperando con el cambio climático, de las sequías, por ejemplo, de las sobreinundaciones, o el hecho de que puedan migrar más lejos poblaciones. Tú no veías en Constanza en invierno un mosquito. No. Ahora los ves. Y a cierta altura tampoco. Ni a cierta altura, ahora los ves. Entonces estamos hablando de que las previsiones para estas predicciones obligan a políticas públicas. Y yo creo que el mayor aporte que puede hacer este programa es llamar al gobierno dominicano, llamar a los sectores productivos del país a definir políticas de previsión frente a estas predicciones. Nosotros ya le hicimos una invitación al ministerio. Ellos nos dirán cuándo pueden venir. Pero quisimos hacer este programa con autoridades del conocimiento como ustedes, que ha sido un programa sano, que no es peyorativo, ni tampoco un látigo, pero sí diciendo las cosas como son, para que el pueblo tenga cómo comparar. Y además para que se asuman esos compromisos, porque los compromisos existen. Lo que pasa es que, como decía Enrique, no se están cumpliendo. Ahora, hay una nueva situación desde el punto de vista jurídico, porque 2 cortes muy importantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia, que es una corte un tribunal de Naciones Unidas, y ahora en el mes recién pasado de julio 23, una diferencia de un día, emitieron sendas opiniones sobre el cambio climático. Y las 2 coinciden que los compromisos, las legislaciones sobre el cambio climático no son optativas, no son opcionales, son de estricto cumplimiento jurídico. Quiere decir que esas políticas públicas, esas leyes, esas medidas que incluso son constitucionales, que por sí mismas debieran ser cumplidas, estas 2 cortes insisten en que son de estricto cumplimiento jurídico, que no se puede barajar, que no se puede interpretar. No, pero también la Constitución dominicana, porque claro, el cambio ha sido dramático. La Constitución anterior, la de Balaguer, decía el aprovechamiento del subsuelo tiene prioridad sobre cualquier uso de la tierra. Sí. Pero ahora el artículo 17 de la Constitución dice, los recursos naturales podrán ser explotados por particulares, pero garantizando la sostenibilidad ambiental. Entonces,
Ya eso es un 97. compromiso, por eso eminentes juristas estuvieron aquí y dijeron, el Congreso de la República Dominicana se haría muy bien si se contratara 2 o 3 juristas que le hicieran un trabajo de recomendación para decirle cuántas leyes faltan en el país. Una por mandato directo de la Constitución y otra por vía indirecta, porque donde quiera que la Constitución habla, prohíbe, permite o manda, tiene que ser regulado. Claro. Porque si no, esos son... Y ellos decían que hay ausencia o carencia de por lo menos 300 leyes, que parece un escándalo, pero que el país tarde o temprano tiene que entrar a asumir las responsabilidades que la Constitución le ha dicho, y ahora la ley, ley de medio ambiente, la 6400. Que tenemos un doble desafío, Ramón. Uno es lo que tú acabas de decir, la creación de una nueva legislación, pero también el cumplimiento de la que ya tenemos. Sí. Y en ese sentido, estas dos opiniones de estas dos cortes son decisivas porque sacan conclusiones. Dicen que el no cumplimiento de parte de los estados de esas disposiciones que libremente los estados han asumido, no se lo han impuesto, puede tener como consecuencia demandas. Y tiene como consecuencia incluso demandas por daño y perjuicio, es decir, con pago de indemnización. ¿Pero quién haría esas demandas? Bueno, la sociedad civil. Sí, porque siempre... y los estados, no hay los estados del sur no contra los estados del norte. Eso tiene una trascendencia enorme. Es decir, lo que hasta ahora... No, porque ellos resuelven eso con desligarse de las entidades, por ejemplo. No, así, lavarse la mano. Sí, pero eso lo hacen los estados que tienen mucho poder. Eso Trump lo hubiera hecho cualquier otro paisito y se lo comen vivo. O sea, eso, yo me salgo, yo no cumplo. No pago. Porque en última instancia lo que está en discusión, como tú hablas de sabiduría, no es el nivel de conocimiento de la realidad, sino cómo los intereses obligan a torcer lo que se sabe, a presentarlo de manera distorsionada. Pero lo peor de todo eso, cómo aparecen mucho en los países gente que repite eso sin darse cuenta que está respondiendo a un interés. Porque aquí en República Dominicana tú te vas a encontrar muchísima gente que te van a hablar en contra de los objetivos de desarrollo sostenible sin darse cuenta que quienes se le oponen, por ejemplo, a hambre cero, a acceso universal al agua y una serie de reivindicaciones, son los que de alguna manera se benefician de que la distribución de los bienes producidos por la humanidad sigan concentrados en muy pocas manos. Bueno, yo quiero comunicarles a ustedes que ISAPROMA, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Instituto ISAPROMA de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático hemos incoado un ¿cómo se llama? Un recurso constitucional de derecho, ¿no? Por incumplimiento de las normativas sobre el cambio climático. Se va a conocer el 26 y nos estamos apoyando, aparte de las leyes locales, nacionales, en esas dos opiniones consultivas de estas dos cortes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como el programa ya llega, faltarán 10, 15 minutos para terminar. Vamos entonces a empezar por aquí. Y cada uno de ustedes va a tener de 3 a 4 o 5 minutos para redondear todas estas metidas de patas, aciertos o análisis que ustedes han hecho. Y entonces que le quede a nuestra audiencia, ya un producto más terminado. ¿Qué tú quieres que recuerde nuestra audiencia de este programa? ¿Cuáles son los temas que más te interesan que recuerden? Había algo que no tratamos y es que existe una ley que se llama Pago por Servicios Ambientales.
Pago por servicios. Y que esa ley supe que ha pagado cerca de 800,000 pesos a algunos sectores del país. Pero yo creo que de la aplicación de la ley... No, pero no entiendo. Explícanos un poco esa ley. La ley que se aprobó, la 4418, esa ley se aprobó con el objeto de que, por ejemplo, si tú tienes un bosque y lo vas a conservar y tú necesitas dinero porque tú lo vas a tumbar porque tú necesitas sembrarlo, pero si tú lo mantienes, el Estado te incentiva y te paga para que tú mantengas ese bosque, dado la función importante que tiene el bosque. O si un río que pasa por tu propiedad, tú lo conservas, lo cuidas, etcétera. Esa es la idea de la ley 4418. Pero hasta de cuando se hizo pública la ley, el 18, se ha pagado muy poco, se ha publicitado muy poco y ese sería un instrumento muy importante para Interesante, ¿eh? Interesante para resolver muchísimos Porque yo tengo una cañada en el patio de mi casa y yo voy a ver si me pagan por yo cuidarla. O por lo menos tú presentas una propuesta de cómo. Correcto. Pero por otro lado, por ejemplo, tú cuando hablaste de la Constitución y la falta de leyes en República Dominicana, cuando se hizo la Constitución nueva prácticamente en el año 2010, a partir de ahí no se hicieron las leyes necesarias que la apoyaran. Y en ese caso se dijo que el país estaba prácticamente huérfano de leyes sustantivas, ¿verdad? Porque, la sustantiva es la Constitución, pero las demás leyes no han venido después de eso. Y estamos en yo diría, jurídicamente hablando, estamos huérfanos prácticamente. No, algo peor, es que se supone que el Poder Ejecutivo, porque esa ha sido la práctica, el Poder Ejecutivo es el que manda preparar las leyes. Correcto. Y entonces las somete al Congreso. Nosotros cuando dirigíamos el Senado, sí, yo recuerdo, nosotros suplimos eso y teníamos equipo de abogados trabajando por eso en esos años que nosotros dirigimos al Congreso. De las 58 principales leyes, 34 son de nosotros. Usted busca casi todas las leyes. La eléctrica. Todas son de nosotros. En ese periodo se publicaron prácticamente las leyes más importantes. Desde las más importantes. Entonces, ¿no será importante que tú le hagas un llamado al Poder Ejecutivo de que cree una comisión para generar leyes? Leyes adjetivas que vayan a complementar la Constitución, que se creó la nueva Constitución. Y sobre todo en lo que respecta a nosotros, que tiene que ver con el medio ambiente, con los incentivos, con todo ese tipo de asuntos, porque si tú no incentivas, por ejemplo, al productor para que conserve, el productor no va a hacer nada. Si tú no educas a la juventud para que entienda, tampoco, y todo eso cuesta dinero, todo eso cuesta. Pero una pregunta, pero no hay leyes que hablan de que hay que enseñar en las escuelas. Sí, la ley 6400 lo dice. Luis, que te corresponde a ti porque tenemos que agilizar. Sí, hay una ley que te plantea que la educación ambiental debe estar en todos los niveles de todas las formas de educación. Pero no se cumple. Pero no se cumple, y donde se cumple no se entiende bien, se cree que educar ambientalmente, dar consejitos o son contenidos, y no es cambiar hábitos, construir costumbre y poner en contacto, como planteó Hostos, al estudiante con la naturaleza y con la realidad. Pero yo creo que lo importante... Hostos estaba en eso ya. No solamente Hostos estaba en eso. Hostos es un revolucionario. Hostos planteó, cuando todavía la palabra ecología no estaba en la cabeza de nadie, la necesidad de que la conservación de la naturaleza sea fundamental para garantizar el progreso. Y aparece, te lo digo porque me tocó en estos días hacer una charla sobre Hostos y el medio ambiente. Pero a mí me interesa mucho ahora que veamos que el problema del cambio climático nos obliga a redefinir las políticas de ordenamiento urbano, a frenar de manera inmediata el relleno de humedales para construir barrios por el riesgo que implica. Sí. Que nosotros estamos obligados a que la vialidad garantice no solamente el drenaje pluvial y la circulación, que evite la acumulación o evite el aceleramiento para evitar lo que ocurre cada vez que tenemos una tormentica y un ciclón. Nosotros estamos obligados a recuperar nuestros bosques a partir de un programa de restauración con especies nativas y endémicas que no se parezca a estas siembras industriales. Bueno, vamos a darle los 3 minutos que quedan. Enrique. Nosotros estamos ante un problema muy grave.
tenemos una emergencia ambiental que exige medidas extremas, pero tenemos un Estado muy irresponsable que de manera nominal asume ciertas responsabilidades y ciertas políticas y no la cumple. Y arriba de eso hay una práctica desde el Estado depredadora hacia los recursos naturales. No solamente por una mentalidad, sino también por los intereses económicos que están detrás de esa práctica. Por ejemplo, el turismo aquí no es solamente depredador porque es depredador, es porque también es un turismo hecho a nivel de otro país. Es decir, que niega la existencia del resto del país. Es un de enclave. Eso es terrible. Y se piensa repetir en otros lugares del país. Con lo mismo que tú acabas de denunciar, con sepultar los manglares, sepultar los humedales. Eso igual, porque es lo que está detrás de ese modelo. Es decir, el capital que está detrás de ese modelo. Y un Estado que es muy débil, muy débil, muy débil en términos regulatorios y los organismos del Estado que deben regular y hacer cumplir la regulación facilitan su incumplimiento. Eso es trágico. Eso es trágico. ¿Cómo es? Repita eso. No, por ejemplo, que quien tiene que regular, lo que ocurre, lo que se transforma es una entidad para dar permiso para incumplir esas regulaciones, como es el Ministerio de Medio Ambiente, el caso del Cinturón Verde que tú acabas de mencionar. Eso es escandaloso, escandaloso. Eso no puede ser. Es decir, nosotros estamos aspirando a que haya una gran transición energética en tiempo récord y sea justa. Resulta que el presidente bueno, es una figura. Lo que quiero decir es el plan energético nacional establece el gas natural, que es gas fósil, en el combustible predominante. Así no vamos para ningún sitio. Bueno, lo cierto es que vamos a cerrar esta comparecencia. No cerremos sin decir que necesitamos un plan de acción forestal. Un plan coherente, de acción forestal coherente. Este llamado que hemos hecho aquí en esta presentación no va dirigido al ataque. Y sabemos atacar porque todo el mundo nos conoce. Tenemos dientes. Va dirigido a sensibilizar, empezando por las entidades públicas. Lo que queremos es felicitarlos cuando lo hagan bien. Quieren que hagamos otro programa para felicitar, que empecemos a ver que las cosas cambian para bien. Muchas gracias.